Si tu auto presenta dificultad para encenderse, presenta un ralentí inestable, el motor no enciende, está botando humo negro por el escape, tiene pérdida de potencia o tiene falta de respuesta en la aceleración y gasta mucha gasolina, entonces puede deberse a que el sensor MAF se encuentra dañado o con falta de mantenimiento. Voy a explicarte cómo encontrar el problema y cómo solucionarlo fácilmente en este video. El sensor MAP se encarga de medir la cantidad de masa de aire que ingresa al motor e informa a la computadora del automóvil para que ésta se encargue de administrar la cantidad correcta de gasolina para que el motor tenga la potencia más alta con el consumo más bajo. ¿Dónde se encuentra el sensor MAP? El sensor MAP se encuentra entre la manguera que sale del filtro de aire y la entrada del cuerpo de aceleración. En algunas ocasiones el sensor MAF se encuentra atornillado sobre la manguera que une el filtro de aire con el cuerpo de aceleración. Hay variantes de sensor MAF que tienen 3 terminales, 4, 5 y hasta 6 terminales. La tecnología que utilizan se denomina en algunos casos de hilo caliente, que es una tecnología un poco antigua y ya está en desuso, y la actual que se denomina de película caliente o hot film es la que más se utiliza porque consume menos potencia y es más fácil de dar mantenimiento y más estable con el tiempo. El sensor MAF de 3 hilos tiene los siguientes terminales: una entrada de 12 voltios, una tierra GND o ground, ¿sí? Y el tercer terminal es el terminal que entrega la salida del voltaje del sensor MAF, que varía entre 0 y 5 voltios. Ya voy a mostrarles luego cómo realizar las mediciones. En el caso de 4 terminales, de 5 y de 6 terminales, esto nos está indicando que el sensor MAF tiene adicionalmente un sensor que se llama el sensor IAT, que es el sensor de temperatura del aire que ingresa al múltiple de admisión. En el caso de los sensores de 4 terminales, aparte de los 12 voltios de GND y de la salida del sensor MAF de 5 voltios, de 0 a 5 voltios, se agrega un cuarto terminal que es del termistor de temperatura del IAT, y el otro terminal se comparte en común con el GND. En el caso del sensor MAF de 5 terminales, tenemos que los 3 primeros corresponden al sensor MAF en sí mismo y el cuarto y quinto corresponden al termistor del sensor IAT. En el caso del sensor MAF de 6 terminales, se mantiene lo del sensor MAF de 5 terminales y el sexto terminal se corresponde a la tierra del computador. En algunos casos prefieren hacerlo de esta manera. Entendiendo cómo funciona el sensor MAF de 3 terminales, podemos saber cómo funciona el de 4, 5 y 6. Por eso vamos a empezar con la medición y pruebas del sensor MAF de 3 terminales. Hay que poner el vehículo en marcha y medir el terminal de 12 voltios, identificarlo. Luego identificamos el terminal de tierra y evidentemente el tercer terminal debería ser el de salida de voltaje del sensor MAF. En ralentí, el sensor MAF debe entregarnos un voltaje de alrededor de 0.6 voltios y conforme vamos subiendo la aceleración, este voltaje sube hasta alcanzar aproximadamente 5 voltios entre 4.7, 4.8, 4.9 en plena aceleración. Si el voltaje del sensor MAF no se comporta de esta manera, es porque posiblemente el sensor MAF está dañado o se encuentra sucio. Para este caso hay que utilizar un spray, hay que utilizar un bote de limpiador de contactos o un limpiador de cuerpos de aceleración y hay que retirar todo el hollín que se ha depositado sobre el sensor MAF en la parte interna del tubo, que evita que el sensor MAF sense correctamente la temperatura del aire que ingresa. En el caso de que tengamos un voltaje muy bajo todo el tiempo, quiere decir que el sensor MAF se encuentra en cortocircuito. Y en el caso de que el voltaje sea 4.7 o 5 voltios todo el tiempo, quiere decir que se encuentra abierto y por eso es que presenta este problema de voltaje alto todo el tiempo.
Para probar el sensor IAT, basta utilizar el ómetro en la escala de 20 kiloohmios y debemos medir en el caso del sensor de 4 terminales entre tierra y el terminal número 4 un valor de aproximadamente 2 kiloohmios a una temperatura entre 20 y 25 grados. Conforme se vaya calentando, para esto vamos a utilizar una pistola de aire caliente. Se puede utilizar un cepillo eléctrico de pelo e inyectar aire caliente en el tubo del sensor MAF y se notará que la resistencia del sensor MAF empieza a variar, empieza a descender paulatinamente. Si esto sucede, quiere decir que el sensor MAF está operando correctamente. Hemos visto que también con el escáner se puede encontrar el código de falla o DTC, el P0100, el P0101, el P0102 y el P0103, que corresponden a una falla de cortocircuito interna del sensor MAF o de circuito abierto. En estos casos es muy probable que tengamos que reemplazar el sensor MAF si no responde al mantenimiento y limpieza y revisión de los terminales del sensor.